Buenos días, apreciados y apreciadas de la mesa directiva. Buenos días a todos ustedes. Para mí siempre es un honor acá. Es la tercera vez que estoy en estos eventos que me parecen a mí que son importantes, son interesantes, en donde uno puede reflexionar sobre algunos aspectos, a veces reiterar quizás unas cosas que se dicen. La primera idea es ¿qué son los derechos fundamentales? Esto es central y la Constitución a ustedes les da un rol súper importante. Ustedes son protectores de los derechos fundamentales. ¿Qué es derechos fundamentales? Esta es una pregunta que ustedes pueden encontrar en muchísimas escuelas y muchísima gente que puede decir varias tendencias de lo que es el derecho fundamental. Yo quisiera hacer una noción muy simple de una idea, a pesar de simple, muy compleja, que la puso un profesor italiano que se llama Luigi Ferradoli. Para él los derechos fundamentales es la ley del más débil. Y voy a explicar esto con una metáfora que hace otro profesor que yo admiro mucho, que es un argentino que murió muy joven y que nos dejó, y yo siempre digo que es uno de los mejores juristas que hemos tenido en Latinoamérica, que se llama Carlos Santiago Nino. Él tiene un libro que se llama Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Y la introducción de ese libro me ayuda a mí a explicar la noción de Ferradoli de la ley del más débil. Y Nino dice, para entender los derechos humanos y los derechos fundamentales, lo mejor es ponerse en el plano de un extraterrestre que mira a los seres humanos desde arriba. Y entonces dice, ese extraterrestre notaría que el ser humano es un ser profundamente vulnerable. Y entonces vería cosas como estas. ¡Pum! Erupciona el Tungurahua, destrozadas las semillas, las casas, Viene un tsunami en Japón y ¡boom! Se vuela el país con la mejor tecnología, arquitectura, con los edificios hechos para soportar terremotos. Una olita de algunos metritos de altura más de lo normal. Y destroza toda una ciudad y los barcos y los trenes y las casas se arrastran. Vería un terremoto por ahí y vería cómo la gente en México se destroza todo y se destruyen los puentes. Y diría, oye, qué bestia, este es como una hormiga para nosotros, que se le aplasta con un dedito y se muere, débil. Eso le llamaría la atención al extraterrestre. Cae un rayo, se quema una persona, no sé dónde, y todas estas catástrofes que nosotros vemos, ¿no? De pronto un avión que en una tormenta se mete una paloma en el motor y se destroza. Dice, qué terrible, este ser humano es débil por las cosas de la naturaleza. Pero lo que más le llamaría la atención, según Nino, no es tanto los efectos de la naturaleza sobre el ser humano, que al final es una lucha en donde, a pesar de que nos creamos que somos los super seres del planeta, al final somos terriblemente débiles, terriblemente débiles. De pronto un virus, muertos. Gripe en no sé dónde, te da muerto con neumonía. Te comiste, se te queda clavado aquí el pescado, muerto, atorado. Te comes no sé cuántas papas al día y después te da una oclusión testistonal, muerto. O sea, morimos por mil cosas. Y ustedes habrán visto los testimonios de nuestros seres queridos, cómo a veces mueren de pronto, ¿no? Y les da un cáncer que no sabían. Y recién murió un amigo mío a los 41 años con cáncer a la próstata y con una terrible ya avanzado en todo el cuerpo. Así somos los humanos. La naturaleza es implacable con nosotros y por más recaudos que tengamos, por más que creamos que podemos predecir incluso el clima, no sabemos qué puede pasar en 2 semanas. No sabemos cuándo va a haber el terremoto. Aquí estamos nosotros en esta ciudad tan maravillosa, tan hermosa, hemos construido en las quebradas nuestras casas. Somos súper vulnerables. Pero lo que yo les decía, eso es preocupante. Y el ser humano, toda la historia de la humanidad, ustedes se van a dar cuenta, hemos hecho esfuerzos para tratar de dominar a la naturaleza, que además ahora estamos viendo los efectos terribles, que tampoco podemos controlar. Está subiendo la temperatura, climas que ya no nos van a hacer invivible el mundo dentro de pocos años. Eso es una cosa. Pero la cosa que más preocuparía, según Nino, al extraterrestre, es que no solo los humanos, por la naturaleza, somos tan débiles, sino entre nosotros mismos. Y eso le preocuparía, entre nosotros mismos. Y entonces vería que Rusia está invadiendo Ucrania, que después hace pocos años invadió Irak, todo esto que hablamos en el derecho, que ustedes escucharon, derecho humanitario, que es el derecho de una de las cuestiones más difíciles del ser humano, que es esto de provocar la guerra y matar a otro ser humano, ¿no? Y entonces tenemos guerras,
nos chocamos entre los carros, nos peleamos entre los vecinos y también hacemos daño al más débil. Y esto también es parte de la historia de la humanidad. Fíjense, cuando Bobbio escribía el tratado sobre la era de los derechos y decía, qué bestia, veo todo en el ser humano maravilloso, la técnica, no sé qué, pero en el desarrollo moral, qué mal estamos. Nunca antes en la humanidad hemos matado a tanto civil en el derecho humanitario, a pesar de que tenemos las leyes más impresionantes. Tenemos toda la línea de Ginebra, de La Haya, de Nueva York, y seguimos matando a la gente, y seguimos produciendo armas, y seguimos produciendo violencia. Y ustedes fíjense, si fijan la estadística de la violencia que existe en Latinoamérica, Latinoamérica no solamente es el país más inequitativo, sino también es el país más violento. Y eso que solo tenemos acá la guerra de Colombia. Fíjense esto. Nos matamos, la delincuencia, todo esto, y ese ser humano es el más débil. Pero no solo eso, sino que a veces incluso el Estado, que es el órgano encargado de proteger, que digamos que es de la instancia para proteger a los seres humanos, también mata. Si ustedes añaden a la cifra de la violencia que se produce por las infracciones comunes, la violencia que se produce por los delitos que comete el Estado, y ahí ustedes entran, las Fuerzas Armadas, la policía entra, la cifra es escandalosa de la cantidad de daño que se produce a los seres humanos por los seres humanos. Y entonces resulta que nosotros nos matamos entre nosotros ejercemos violencias entre nosotros explotamos a los otros, nosotros esclavizamos, nosotros abusamos, nosotros violamos, nosotros golpeamos, nosotros generamos violencia doméstica, violencia familiar, violencia en las calles. Cuando digo nosotros los seres humanos. Y entonces ahí dice Nino, esta es la cosa, este es el sustento de los derechos fundamentales. Es proteger al tipo o a la persona que no tiene otra cosa más que él llama el artificio que se llama derechos humanos. ¿Qué es derechos humanos? Es la ley del más débil. ¿Qué es lo único que tiene el débil? Derechos. No tiene poder político, no tiene poder económico, no tiene fuerzas, no tiene armas. Esa persona que no tiene ningún poder, lo único que tiene es los derechos humanos. Y Nino decía que los derechos humanos son artificios, es decir, es una invención. No es como el arma que yo saco y disparo y tengo fuerza, o no es soy político y tengo a mi disposición a la policía, a mi edecán y le mando a hacer fuerza, o soy un juez que le manda al otro a que bote las paredes de la casa y haga un allanamiento. No tiene nada. Cuando se habla de derechos humanos es la persona que no tiene nada más que este artificio, esta invención humana, esta cosa abstracta que se llama derechos. Y es abstracta porque si ustedes no lo cumplen, si el que tiene fuerza no lo cumple, simplemente no existe. Ustedes son fuerza pública, ustedes tienen armas, ustedes tienen patrulleros, ustedes tienen mandato constitucional, ustedes pueden usar de la fuerza. De hecho, cuando se habla del jus poniendi, del derecho y de la fuerza que tiene el Estado, en el fondo estamos hablando de Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Quien no tiene policías ni Fuerzas Armadas, esa persona no tiene poder. Por eso si ustedes ven en la historia constitucional del país, ustedes van a ver que las veces que ha habido golpes de Estado es cuando la fuerza no apoya al presidente. Simplemente es así, el presidente, el rato que la gente le deje de hacer caso, el rato que no tenga policía, no tenga Fuerzas Armadas, nadie crea en el derecho, simplemente no es nadie ni nada. Así que los derechos es eso, es la ley del más débil. ¿Quién es el más débil? Ahí hay que ver. Ustedes, por ejemplo, Dios no quiera, pero a ustedes les sacan arbitrariamente de la función policial, ustedes se convierten en débiles. Ya no tienen armas, no tienen puesto, no tienen no sé qué, están ahí, y son débiles. Son, por lo tanto, titulares de derechos que pueden exigir. A los miserables que pasan por la calle y que no tienen poder político, económico, social, pues de nada, a esos no se imaginan cuántas veces les humillamos en la vida. Les explotamos laboralmente, porque además son trabajadores informales. Después les criminalizamos, después les encarcelamos, después y entran en esta fase de la debilidad. Esos son los titulares de derechos. Esos son los titulares de derechos. Entonces, todos nosotros, todas nosotras podemos ser titulares de derecho cuando nos encontramos en circunstancias de debilidad. Porque cuando no estoy en circunstancias de debilidad, ejerzo el poder. Obvio. Entonces no es que el presidente no tiene derechos,
No es que ustedes no tienen derechos, no es que el rector de la universidad no tiene derechos. El punto es que cuando está en ejercicio de poder, no los necesita. Por eso es muy mal argumento decir que la policía también tiene derechos y no se trata de eso. La policía tiene derechos, el miembro de la policía tiene derechos cuando está en situación de vulnerabilidad, de debilidad. Cuando está en situación de poder, ejerce el poder, ejerce competencias, ejerce la fuerza. Esta es la primera noción que ustedes tienen que tener clarísimo. Ferrajoli en su libro Derecho y Razón, y después lo fue detallando en otros libros, pero en Derecho y Razón él ponía la circunstancia de debilidad, porque él escribió sobre derecho penal y después escribió sobre derechos fundamentales. Decía, por ejemplo, en la relación entre la víctima y el delincuente, ¿cuál es el débil? La víctima. ¿Quién tiene derechos? La víctima. ¿A quién tiene que limitársele el poder porque está abusando? Al delincuente. Y ahí hay acciones de hecho, se le puede detener, se le puede denunciar, se le puede enjuiciar, hay defensa de terceras personas, defensa personal, se puede, porque ahí esa persona hay que limitarle el poder. Tiene poder y puede matar, puede robar, ahí el débil es la víctima. Muy bien, el momento en que este delincuente ha sido capturado y está procesado, ¿quién es el débil? Es el delincuente, es el débil. Pues Dios, yo la verdad cuando escucho las cosas de que solo los delincuentes tienen derechos y los derechos humanos, eso es una falacia brutal. Imagínense lo que es una persona, yo siempre me acuerdo de Carneluti cuando escribió ese libro que se llama Las miserias del proceso penal y decía, que bestia, él decía, ama al delincuente, odia al delito. Y él decía que esa expresión a él le nació cuando veía la miseria del ser humano, cuando ya estaba encadenado y estaba yendo a la cárcel. ¿Y a qué se exponía? A lo que se exponía, ¿no? Entonces, ¿por qué los delincuentes tienen derechos? Porque son los más débiles en la relación procesal. Fíjense, la policía, el parte policial, la función judicial, el fiscal, tiene todo un aparataje del Estado para investigarle y posiblemente para encarcelarle. La pregunta es, ¿qué pasa si este de aquí es inocente? Y ahí viene la lógica de las garantías. ¿Y qué pasa si es culpable? Entonces tiene derecho a la proporcionalidad, a ser escuchado, a que se analice su culpabilidad y a que no le pongan una sanción severa. A este le condenamos. ¿Y en la condena cuál es el débil? ¿El sistema de ejecución de penas o el condenado? Entonces ahí es el condenado otra vez. Ustedes vayan a ver, solo hay que ver. Bueno, ustedes conocen más que yo las cárceles cómo son. Ahí solo imaginarse lo que significa uno de nuestros seres queridos entrar a esos lugares a pasar una noche, o a pasar 10 días, o 5 años, o 15 años y todo esto. Ahí es el débil ese. El condenado es el débil y por eso el condenado tiene derechos en la ejecución de penas. Muy bien, si ustedes ven esta noción de derechos fundamentales, que es la ley del más débil, del que no tiene poder, siempre esto, por Dios, esto hay que tener súper claro. ¿Quién necesita y quién tiene que ejercer los derechos? El que no tiene nada más que los derechos. Y esto digo porque nosotros últimamente estamos viendo distorsiones sobre la teoría de los derechos aquí en el país. De pronto el Estado pide medidas cautelares para proteger los intereses del Estado. No, eso es absolutamente inadecuado. El SRI pierde un juicio y luego hace acción extraordinaria de protección. Eso no tiene sentido. El fiscal pierde el juicio, no sé qué, y la persona, y si luego tiene todos los recursos constitucionales, los recursos y las garantías constitucionales se hicieron para proteger a los débiles. Ustedes ven todos los días ustedes ven relaciones humanas. En esa relación humana, en las relaciones humanas, lastimosamente vivimos en una sociedad súper jerarquizada. Y en esas relaciones humanas ustedes siempre van a ver al débil y al que es poderoso. Siempre. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, llega la señora que limpia la casa, ¿quién es el poderoso y quién es el débil? Eso es facilísimo. ¿Quién tiene capacidad de decir, despedir fuera de acá, yo le indemnizo, no sé qué? En una relación machista entre hombre y mujer, ¿quién es el débil y quién es la fuerza? El fuerte que puede golpear, ¿quién es? ¿Y quién por lo tanto tiene derechos? En la relación adultocéntrica con el niño y la niña, el profesor, yo siempre tengo esta memoria en mi época, y supongo que muchos de ustedes, el ser niño en ambientes súper adultocéntricos fue terrible. Aprendimos a puro golpe, las tablas de multiplicar, las sumas. ¿Quién es el débil ahí? ¿Y quién tiene derechos? Pues cuando yo, la otra vez voy a una escuelita y el profesor decía,
usted va a dar una charla de derechos del niño, le ruego que también hable de las responsabilidades. Decía, por Dios, las responsabilidades es el típico argumento de las personas que tienen poder y quieren seguir ejerciéndolo. Hablen de las responsabilidades. Cuando los guaguas tienen que hacer los deberes, les ponen cero, tienen que estar, les van domesticando, les van casando, tienen que ir, hasta para hacer popó tienen que domesticar su estómago y todo esto. ¿Y quién es el débil? ¿Quién toma decisiones ahí? ¿Y quién no toma? Y ustedes van a ver en la calle igual. Por ejemplo, yo soy ciclista. ¿Quién es el débil en la relación de tránsito? El auto, el ciclista, el peatón. ¿Quién es el débil? Ustedes van a ver que es una cadena de abusos de poder increíbles. El paso cebra nunca respeta a nadie. Y es increíble porque a veces me toca irme a mí por la vereda porque me da miedo los carros y ando abusando de los peatones. Pero ¿quién es el débil ahí? ¿Es el peatón frente al ciclista? ¿El débil es el ciclista frente al carro? Si el carro es increíble acá como tiza. Y ustedes van a ver en todas las relaciones. Ustedes son autoridades policiales. Casi todos sus subordinados en la situación, en relación humana, son débiles en la relación. Y ustedes también en su momento fueron débiles frente a una relación. Es decir, frente al abuso de poder, ¿qué es lo que tenían ustedes? Los derechos. ¿Es una ficción? Sí, si es que la autoridad no los cumple, no tienen la cabecita eso. Así de simple es. Yo siempre me acuerdo en derecho humanitario, el ejemplo más extremo siempre me acuerdo de la película, porque lo mismo es en derechos humanos. Al final, eso es una cosa que está aquí. Porque no es nada más que eso, cuando ustedes están frente a yo me acuerdo, hace no mucho en Bolivia había pasado un robo tenaz en La Paz, habían robado un banco, y yo me acerco a un policía y le digo, oiga señor, ¿sabe dónde queda no sé qué cosas? Y me dijo, ¿dónde es usted? De Ecuador, preso. Así de simple era, ¿no? ¿Qué es lo que tenía yo frente al señor policía? Lo único que tenía era derechos. Claro, entonces como soy abogado del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del artículo 8 de la Convención Americana, la Constitución Boliviana establece que solo con boleta y no sé qué. ¿Qué pasaba si no me creía el cuento de la ficción de los derechos? Usted solo me puede detener en delito flagrante, que lo estoy haciendo, y boleta que usted no tiene. No me puede detener. Entonces el señor se quedó así, le lanzó un chorizo de cosas, me dijo, no, siga nomás. Pero ¿qué pasaba si es que yo era el típico ecuatoriano migrante y no tenía el discurso de derechos frente al policía? Posiblemente haya sido condenado a 15 años y me hayan atribuido a mí el robo del tenaz del banco donde hubo 2 muertos. Posiblemente, ¿no? ¿O no? Eso está en la cabeza de la gente. Los derechos están en la cabeza de la gente. No hay paredes, está en los derechos. El momento en que un policía me para a mí el auto y me para de forma arbitraria, lo único que tengo es el derecho y la racionalidad del policía. Pero si es que él no quiere hacer eso, si él tiene una orden ilegítima y me tiene que detener, me detiene. ¿Qué fuerza humana tengo frente a eso? O los típicos casos estos de la Comisión de la Verdad. ¿Qué tenía el señor Restrepo, los 2 adolescentes Restrepos frente a la policía cuando los detuvieron? Derechos. ¿Por qué no se cumplieron? Porque no estaba en la cabeza de las personas que tenían que hacerlo. Así de simple. Porque el derecho es una idea abstracta que solo se hace material cuando el que tiene poder la cumple o no. Porque el derecho es una idea abstracta que solo se hace material cuando el que tiene poder la cumple o no. Entonces yo decía, esta idea de derechos humanos es central en la Constitución. Ustedes van a ver que el artículo 1 dice que nosotros somos un Estado de derechos. ¿De qué derechos? Fundamentales. El artículo 3, en el numeral 1, dice que el deber fundamental del Estado es proteger los derechos. El artículo 11, numeral 8, vuelve a reiterar. En este país, Ecuador, al menos en el derecho, todos nosotros, los que tenemos poder, estamos limitados por los derechos. Eso dice la Constitución. Más allá de que se cumpla o no, y eso es otro rollo. Porque lo mismo me pasa a mí en puestos. Yo tengo un puesto de poder muy fuerte cuando soy profesor. Puedo poner cero, puedo expulsar, puedo no admitir a la universidad, puedo pasar un informe y decir que hubo plagio, no sé qué cosa. Tengo un poder enorme. Puedo destrozar la vida de la gente también. ¿Qué límite tengo yo? Los derechos. Los derechos. Todavía hay profesores que andan, insultan, son patriarcales, seducen a las mujeres en clase. Y estos, ¿por qué los alumnos? Yo tengo la espina ahí de la Universidad Católica, escribimos un artículo ahí con mis alumnas y alumnos sobre lo acosadores que son los profesores. Y sigue siendo lo mismo. Eso escribí hace 6 años y sigue existiendo acoso. Y lo triste de todo es que los estudiantes no se atreven a denunciar.
porque tienen miedo a la expulsión. No sé qué está pasando ahí. Es un estado permanente de violación de derechos. En derechos humanos ustedes tienen tres obligaciones frente a los otros seres humanos. La una se llama reconocimiento, la otra se llama promoción y la otra se llama protección. ¿Qué es el reconocimiento? Por ejemplo, en general a los seres humanos nos piden que reconozcamos a los otros. Y entonces, frente a todos ustedes, yo no les puedo golpear, o si no tengo consecuencias penales, yo les tengo que tratar con consideración, tengo que reconocer su humanidad y tengo que tratarles con igualdad. Aunque adentro yo crea que ustedes son corruptos, que son malas gentes, que son despiadados, que son lo que nos pasa en la vida cotidiana. Hay gente que simplemente nos cae mal y ya, pero en la relación pública, a pesar de eso, tengo que tragarme y tengo que reconocer. Además, a mí como profesor me pasa con mucha frecuencia, y supongo que a ustedes también con sus subordinados y en la vida. Hay un montón de gente que nos cae mal. A veces hay razones y otras veces no hay razones. Pero a pesar de que nos cae mal, tenemos que hacer un esfuerzo por tratarles con igual consideración. Por ejemplo, yo tenía una alumna que todos los días se dormía en la clase, iba con gafas así, me caía mal. Y algún día le traté mal. Después al día siguiente tuve que, por la obligación de reconocer, pedir disculpas y decir, perdona, no te puedo hacer, o sea, eres alumna, pagas, tienes igual consideración que todos, tienes igual respeto. Yo no puedo sacar mis instintos personales, mis ánimos de venganza, mis traumas, mis proyecciones. Además, a veces proyectamos cosas de la infancia. Se proyecta el papá maltratante o el profesor y de pronto el pobre tipo que está ahí al frente chupa todas las consecuencias. ¿Les ha pasado? Pasa. Humanamente tenemos esta cosa. La primera obligación entonces es reconocer. Reconoce, el otro es tan humano como tú. Ahora la Constitución ecuatoriana nos pide reconocer no solo al humano, sino al perro y a la naturaleza y a los árboles. Y es digamos, una categoría moral más fuerte. Ya no puedo ir jalando, pateando perros, estas cosas. En Ecuador, la naturaleza es sujeto, pero me obliga a reconocer. Y esto quiere decir más o menos, aunque guardando las proporciones porque tengo peros con esto, con esa frase cristiana de no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Es reconocer. No hay más que eso. En reconocimiento no hay obligación de que yo tengo que hacer nada por este tipo, no tengo que ayudarle, no tengo que quedarme conversando, no tengo que soportarle, nada. Reconoces, deja que viva él y él que deje que vivas tú, con tus ideas, con tu vida. Primera obligación, esta tenemos todos los seres humanos. Los que no somos públicos, tenemos el derecho penal y el derecho constitucional que nos puede constreñir si es que violamos esto. La segunda palabra que aparece en los instrumentos internacionales de derechos humanos es promover. Y promover significa hacer que la cosa mejore un poquito más. Eso es promover. Mueves para adelante. ¿Cómo se promueve? Entonces, en la universidad se abre un curso de derechos humanos, ustedes van a dar una charla, me invitan a mí a dar una charla y estoy promoviendo. Yo vengo acá y me largo, no tengo nada que hacer. Doy mi charla de la mejor manera, Esto es promover. Hacen una campaña y entonces ahí crean la Defensoría del Pueblo, crean una unidad de derechos humanos en la policía, todo eso es promover. Es decir, que ustedes, para que el respeto por la persona sea mayor, sea más eficiente, sea más profundo, ustedes hacen campañas, hacen actividades conducentes a que la gente conozca los derechos. Eso es promover. Y la palabra fuerte es esta: proteger. Algunos instrumentos hablan de proteger y nuestra Constitución habla normalmente de proteger como sinónimo de garantizar. Y ahí es diferente. Entonces el uno, estás ahí y no te golpeo. El otro, estás ahí y te doy la cartilla de derechos humanos y te inscribo en un curso de derecho no sé qué. Y cuando pases por la calle me paro en el paso de cebra. Proteger, en cambio, ya es una obligación muy fuerte. Porque ustedes quieren decir que tienen que intervenir cuando haya violación de derechos. Eso es proteger. Cuando solo tengo la obligación de respeto, tengo que intervenir. No, y si ustedes van a ver en la teoría del derecho procesal penal, se dice incluso que las personas privadas tienen la obligación moral de denunciar, pero si no quieren, no denuncian, no hay consecuencias jurídicas. No debería haber consecuencias jurídicas, no hay. Yo puedo hacerme loco cuando veo a alguien que está en situación de dolor. Puedo
La otra vez me acuerdo, estaba pasando con una camioneta que tenía mi padre y veía un atropellado ahí, sangrando en la vereda. Entonces yo paso y me dice, después de haberme carcomido la conciencia, voy a dar la vuelta de manzana y si es que nadie la coge, le agarro yo. Y entonces ahí seguía ahí. Por ejemplo, ahí lo que hice fue proteger, pero no tenía ninguna obligación de proteger. Ninguna, o sea, podía seguir y no pasa nada. Claro, y ahí proteges, pero en cambio hay instituciones que tienen obligación jurídica de hacerlo, y son ustedes, y son los jueces, y es el Estado, y son los ministerios. Ustedes van a ver la Constitución en el artículo 84, 85, 86, establece la obligación del Parlamento. El Parlamento no puede hacer otra cosa que no sea desarrollar a través de la legislatura los derechos fundamentales. El Ejecutivo, si ustedes ven las políticas públicas del artículo 86, todo el tiempo es con el objeto de promover los derechos fundamentales del Estado, hará políticas públicas encaminadas a satisfacer los derechos de las personas y el buen vivir. Los jueces, por la acción de protección y por el control de constitucionalidad, tienen la obligación de resolver y proteger al más débil en la relación a través de las garantías jurisdiccionales. Y acá, ustedes también. Ustedes también. Es decir, todo el Estado ecuatoriano está encaminado para proteger al más débil. Ustedes también. Entonces, ojo, proteger tiene una obligación reforzada. No solo es respetar, por ejemplo, no es solo no detener al tipo que no ha cometido delitos, no solo es promover, que es decirle los derechos que tiene cuando se les detiene, sino es proteger. Esto quiere decir no hacer falsas imputaciones, liberarles si no tiene nada que ver. No es lo mismo, por ejemplo, que yo esté por la calle y le patee a un niño que está caminando por ahí, a que el papá le patee. Porque el papá tiene obligación jurídica frente a ese niño. Yo soy un delincuente común, el otro es también un delincuente común, pero además reforzada porque tiene obligación de cuidado frente a ese guagua. Lo mismo pasa con la policía. La policía, a diferencia de los seres comunes, seres humanos comunes y corrientes, están obligados de proteger. De ahí que la obligación cuando se viola es muy fuerte.